Hay un experimento en el corazón de la física que es tan simple de describir como imposible de entender. Es tan fundamental que si logras lo mismo, has dado el primer paso para entender la locura que gobierna nuestro universo. Se llama el experimento de la doble rendija. Imagina que disparas pequeñas canicas, una por una, contra una pared que tiene dos ranuras verticales. Detrás de esta pared hay una pantalla que detecta dónde golpea cada canica. Lógicamente, verías dos bandas en la pantalla, justo detrás de las dos ranuras. Simple. Ahora, imagina que en lugar de canicas, disparas electrones, las partículas fundamentales de la electricidad. Los disparas uno por uno, para que no choquen entre sí. Esperarías ver dos bandas, igual que las canicas. Pero no ves eso. Lo que ves, para tu absoluto horror, es un patrón de interferencia. Muchas bandas, alternando entre luz y oscuridad, como las que verías si dos olas de agua chocaran. Este resultado es, hablando sin rodeos, imposible. Un patrón de interferencia solo puede crearse si el electrón, viajando como una onda, pasa por ambas rendijas al mismo tiempo e interfiere consigo mismo. Pero el electrón es una partícula. ¿Cómo puede una sola partícula pasar por dos lugares a la vez? Este es el misterio central de la mecánica cuántica, un enigma que hizo que genios como Albert Einstein se retorcieran de incomodidad. Pero entonces llegó Richard Feynman. Feynman, el genio irreverente, el profesor que tocaba los bongos, el hombre que veía la física no como un conjunto de reglas, sino como un juego de adivinanzas cósmicas. Él miró este experimento imposible y no trató de explicarlo. No trate de encontrar una razón oculta. En lugar de eso, propuso una idea tan radical, tan absurda, que sonaba una locura. Si listo para cuestionar la naturaleza misma de la realidad y descubrir cómo la idea más loca de Richard Feynman se convirtió en la teoría científica más precisa de la historia de la humanidad, ¿qué fecha? Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún viaje a lo imposible. Para apreciar la genialidad de Feynman, debemos entender lo atascada que estaba la física en la década de 1930. El experimento de la doble rendija no era lo único extraño, era solo el síntoma más claro. La mecánica cuántica, desarrollada por genios como Niels Bohr y Werner Heisenberg, era un conjunto de reglas matemáticas que funcionaban, pero que nadie entendía. Decía que las partículas eran ondas de probabilidad hasta que las medias. Esto llevó a la famosa paradoja del gato de Schrödinger, donde un gato podía estar vivo y muerto al mismo tiempo en una caja cerrada. Los físicos se dividieron en dos bandos. Estaba el bando de Albert Einstein, que odiaba la idea. Él creía que esta rareza cuántica solo significaba que nuestra teoría estaba incompleta. Famosamente dijo: Dios no juega a los enudados. Buscaba una realidad oculta, variables que nos estábamos perdiendo. Luego estaba el bando de Niels Bohr, conocido como la interpretación de Copenhague. Su respuesta a Einstein fue, esencialmente: Albert, deja de decirle a Dios qué hacer. Bohr argumentaba que no tenía sentido preguntar qué hacía una partícula cuando no la estábamos mirando. La física, dijo, no se trata de lo que es la realidad, se trata de lo que podemos medir. Cuando medimos, la onda de probabilidad colapsa y la partícula aparece en un lugar. Esta idea era profundamente insatisfactoria. ¿Por qué el acto de medir cambia la realidad? ¿Qué cuenta como una medición? ¿Tiene que ser un humano? ¿Un detector? ¿Un gato? La física se había convertido en una filosofía turbia, llena de ecuaciones complicadas y contradicciones aparentes. El experimento de la doble interpretación era el ejemplo perfecto. Si disparabas el electrón con ambas rendijas abiertas, obtendrías un patrón de interferencia. Pero si ponías un detector en una de las rendijas para ver por dónde pasaba el electrón, el patrón de interferencia desaparecía instantáneamente. Aparecían dos bandas, como las canicas. El simple acto de saber cambiaba el resultado. Era como si el universo supiera que lo estabas mirando.
En este caos de ideas entró Richard Feynman a principios de la década de 1940, mientras trabajaba en su tesis doctoral en la Universidad de Princeton. Feynman tenía una personalidad única. Despreciaba la autoridad, odiaba la memorización de fórmulas y amaba encontrar soluciones desde los principios más básicos. Era un jugador, un bromista, un hombre que abría cajas fuertes por diversión. No le importaba la filosofía. Le importaba que las cosas tuvieran sentido. Y la interpretación de Copenhague no tenía ningún sentido para él. ¿Por qué el universo debía comportarse de una manera cuando no miras y de otra cuando sí lo haces? Feynman decidió tomarse el experimento de la doble interpretación literalmente. En lugar de inventar reglas complicadas sobre colapsos de ondas, se hizo la pregunta más simple: ¿cómo llega el electrón del cañón a la pantalla? La respuesta de Bohr era: no preguntes. La respuesta de Einstein era: toma un camino, pero no sabemos cuál. La respuesta de Feynman fue una explosión de imaginación. Dijo: ustedes están pensando demasiado pequeño. Están asumiendo que el electrón toma un camino. ¿Qué pasa si toma todos? Esta idea, conocida como la formulación de la integral de caminos, o suma sobre historias, es la esencia de su experimento mental. Lo que Feynman propuso fue esto: para que una partícula vaya de un punto A a un punto B, explora simultáneamente todos los caminos posibles que conectan esos dos puntos. No solo el camino recto, no solo los dos caminos a través de las rendijas. Estamos hablando de todos. Un camino que va en zigzag. Un camino que da una vuelta completa alrededor del laboratorio. Un camino que vuela a Júpiter y regresa en menos de un nanosegundo. Un camino que retrocede en el tiempo brevemente y luego avanza de nuevo. Todas las trayectorias que puedas imaginar y las que no puedes están siendo tomadas por esa única partícula. Sé lo que estás pensando. Esto suena a locura, a misticismo, no a ciencia. ¿Cómo puede ser esto la base de la física moderna? Si esta idea te vuela la cabeza, déjame un comentario abajo con la palabra imposible y cuéntame qué piensas. Aquí es donde la locura se convierte en matemática pura. Feynman no solo dijo «pasa por todas partes» y se fue a tocar sus bongos. Él proporcionó el mecanismo de cálculo. Dijo que cada camino posible, cada historia de la partícula, tiene asociada una pequeña flecha giratoria, un número que los físicos llaman amplitud de probabilidad. La clave es cómo se suman estas flechas. Para los caminos que son salvajemente imposibles, como ir a Júpiter y volver, las flechas giran como locas. Cuando sumas un montón de flechas que apuntan en direcciones aleatorias, se cancelan entre sí. Su contribución total es casi cero. Pero, ¿qué pasa con los caminos que son sensatos? Los que están cerca del camino recto que la física clásica nos diría que debe tomar. Para esos caminos, las flechas giran a un ritmo muy similar. Apuntan casi en la misma dirección. Y cuando sumas millas de flechas que apuntan en la misma dirección, obtienes una flecha muy grande. El resultado de esta suma de todas las historias es que los caminos imposibles se anulan a sí mismos y los caminos sensatos se refuerzan mutuamente. La probabilidad más alta, abrumadoramente, es que la partícula termina exactamente donde la física clásica de Isaac Newton dice que debería terminar. Era brillante. Feynman había logrado dos cosas a la vez. Primero, había justificado por qué nuestro mundo cotidiano parece normal. La rareza cuántica se cancela a sí misma a gran escala. Segundo, había proporcionado una explicación para el experimento de la doble interpretación. Cuando ambas rendijas están abiertas, tienes que sumar todos los caminos que pasan por la rendija 1 y todos los caminos que pasan por la rendija 2. En ciertas zonas de la pantalla, las flechas de la historia de la rendija 1 y las flechas de la historia de la rendija 2 apuntan en la misma dirección y se suman, creando una banda brillante. En otras zonas, apuntan en direcciones opuestas y se cancelan, creando una banda oscura. Ahí está tu patrón de interferencia. ¿Y qué pasa cuando miras una rendija? Según Feynman, al colocar un detector, estás forzando a la partícula.
estás eliminando todas las historias del universo que no incluyen pasar por la rendija 1. Ahora solo sumas los caminos que pasan por esa rendija. Ya no hay historias de la rendija 2 con las que interferir. El resultado es que la interferencia desaparece y obtienes una simple banda. Su modelo lo predecía todo sin necesidad de colapsos de ondas ni de filósofos discutiendo sobre la realidad. La comunidad de la física, al principio, estaba horrorizada. Niels Bohr odió la idea. Le parecía un truco matemático que ignoraba las preguntas filosóficas, pero los físicos más jóvenes, los que querían calcular cosas, la adoraron. ¿Por qué? Porque el método de Feynman no era solo una historia bonita, era una herramienta de cálculo increíblemente poderosa. Esto lo llevó a desarrollar la electrodinámica cuántica, o como se la conoce, la teoría de cómo la luz y la materia interactúan. El método de Feynman, con sus famosos diagramas de Feynman, que parecen garabatos, permitió a los físicos calcular los resultados de las colisiones de partículas con una precisión que antes era impensable. ¿Qué tan precisa es la electrodinámica cuántica? Es la teoría científica más precisa jamás creada por la humanidad. Un ejemplo famoso es el momento magnético del electrón. Básicamente, ¿qué tan fuerte es el electrón como un pequeño imán? Usando la teoría de Feynman, los físicos pueden predecir este valor y pueden medirlo en un laboratorio. La predicción teórica y el valor medido coinciden en más de 10 decimales. Es el equivalente a medir la distancia entre la ciudad de Nueva York y Los Ángeles y acertar con un margen de error más pequeño que el grosor de un cabello humano. Toda esa precisión asombrosa, toda esa confirmación de la realidad, proviene directamente de la idea imposible de Feynman, que las partículas toman todos los caminos a la vez. El experimento de Richard Feynman no fue un experimento con tubos de ensayo y cables. Fue un experimento de la imaginación. Él nos demostró que para entender el universo no podíamos confiar en nuestro sentido común. Nuestro sentido común está construido para un mundo de canicas y olas de agua, no para el reino de los electrones. Él nos demostró que el universo es mucho más imaginativo, mucho más extraño y mucho más gloriosamente imposible de lo que nos atrevíamos a pensar. No dijo, esto es raro, debe estar mal. Dijo, esto es raro. ¿Qué tan raro puede ser? ¿Y si es lo más raro posible? Su suma sobre historias demuestra que el universo no elige un camino. Explora todas las posibilidades simultáneamente. Cada vez que lanzas una pelota, esta no sigue la bonita parábola que te enseñaron en la escuela. Sigue, en cierto sentido cuántico, todos los caminos posibles, y la suma de todos ellos resulta ser esa parábola. Lo imposible no es una excepción a la regla, es la regla. La realidad que vemos es solo el promedio de todas las locuras que suceden debajo de la superficie. Richard Feynman no resolvió un problema en solitario. Nos dio un nuevo conjunto de reglas para soñar y la matemática para demostrar que esos sueños eran reales. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la rareza cuántica. Si esta historia te ha hecho cuestionar la realidad, por favor, dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite una dosis de lo imposible y asegúrate de estar suscrito. Hay muchas más historias de ciencia que esperan ser contadas. Hasta la próxima.